Listo. Entonces, muchachos, muy buenas tardes para todos. De antemano les agradezco que estén aquí, haciendo el último esfuerzo de Taller 2, en ese objetivo de ser mejores ingenieros, ¿cierto? Esta es una asignatura fundamental. Y hoy yo les quiero presentar un software que puede contribuir a que ustedes sean todavía mejores ingenieros. Hay otras posibilidades cuando uno trata de buscar herramientas para el diseño, pero esta en particular, la que les voy a mostrar hoy, que es Fusion 360 de la marca Autodesk, yo la considero genial y la considero pertinente y muy oportuna para nosotros, los estudiantes de ingeniería física y en general los ingenieros. Hasta la clase pasada con Juan habíamos hecho realmente el acercamiento a lo que era el mecanizado computarizado, pensando en que podíamos controlar la manera como se desplaza la herramienta a partir de una serie de comandos. E identificamos un estándar para esos movimientos, que es el código G. Pero cuando se trata de hacer piezas complejas como este motor, a punta de códigos G, a punta de líneas de código G es realmente absurdo imaginarlo. Serían millones y millones de líneas de código G. Entonces nosotros realmente buscamos una herramienta que haga el mismo análisis que hacemos nosotros cuando interpretamos un código G, que a partir de las coordenadas, las trayectorias y las características del movimiento de la herramienta me definan cortes, o también me defina que estoy depositando material en determinadas partes, cuando el proceso es inverso, ¿cierto? No es corte, sino agregar materiales. En ese mismo orden hay softwares que transforman esas coordenadas, esas trayectorias seguidas por las herramientas y las características de la herramienta en código G y nos evitan el problema de estar programando línea a línea los comandos. Una de esas herramientas es Fusion, pero antes de hablar propiamente de CAM, yo aprovecho esta reunión con ustedes para contarles qué más se puede hacer, porque se puede hacer muchísimo, muchísimo más. El objetivo de este ratico, más que darles una visión de lo que existe, es motivarlos a que se interesen por esto, porque de verdad puede ser una herramienta que les va a facilitar mucho su proceso de formación y luego les va a permitir generar otras habilidades en los procesos de diseño. Entonces Fusion no es solamente CAM, no es solamente fabricación asistida por computador y no es solamente CAD, que es dibujo asistido por computador, sino que ellos mismos dicen, nosotros también hacemos ingeniería asistida por computador, ¿cierto? O sea, ingeniería asistida por computador. Estamos diseñados para ingenieros. Y como no sabían dónde meter los circuitos, yo hubiera metido circuitos impresos dentro de la ingeniería, pues ellos lo tienen ahí como un agregado. Entonces también podemos hacer circuitos impresos. Taller 3, 4, 5, muchachos, es de hacer circuitos. Y esta herramienta les va a permitir hacerlo. ¿Cuál es la motivación? La motivación es, en primer lugar, evitarnos el problema de estar programando línea a línea, cómo se debería mover la herramienta para generarnos las geometrías que necesitamos en un material para tener la pieza que queremos. Pero aquí tenemos una herramienta que hace muchas más cosas. Fusion 360 es un CAD, es un CAM, es un CAE, y hace circuitos integrados, pero es una sola cosa, es una sola entidad que tiene todas estas posibilidades, con dos características que lo hacen genial, genial, en todo sentido. Primero, está basado en la nube, y desprendido de eso hay un montón de características. Podemos trabajar colaborativamente, podemos conectarnos muchas personas a la vez a trabajar sobre la misma pieza, sobre el mismo proyecto. Podemos hacer supervisión del trabajo que está haciendo alguien más. Yo puedo pedirle asesoría a un ingeniero de otro país
simplemente compartiéndole el link de mi proyecto. Yo puedo hacer tutoriales aquí. Fusion me permite hacer un tutorial de algún proceso en el software, explicando paso a paso, y él graba toda esa interacción, como lo hacen con los videojuegos, y se lo puedo enviar directamente a quien esté interesado o compartírselo al mundo. Y así, pues, y la facilidad que tiene el manejo de archivos, si no los tengo que descargar y se mantienen en internet, pues es mucho más fácil gestionarlo todo, ¿cierto? Buscarlos y guardarlos. El guardado de archivos en Fusion es automático. Eso no significa que si no hay internet, todo lo que hago se pierde, no. Afortunadamente la herramienta también guarda localmente algunas horas de los cambios que haga, y cuando hay internet, luego lo actualiza. Entonces, ellos han evolucionado mucho en hacer esa experiencia conectados a internet la más satisfactoria posible. Entonces, esa es la primera característica. Fusion es netamente basado en la nube. Y la segunda característica es que es gratis para nosotros. Nosotros podemos descargar este software de manera libre, con una licencia libre, siempre que pertenezcamos a una comunidad académica. Por ser profesores o estudiantes de la Universidad Nacional, tenemos una licencia para poder trabajar. ¿De qué se desprenden esas dos características? Del objetivo que tiene esta empresa Autodesk. Autodesk es una empresa gigante norteamericana que se especializa en diseño. Ellos quieren ser los amos del mundo en el diseño. Ellos son dueños de AutoCAD, que para los que lo conocen es el referente en el diseño arquitectónico, en el diseño de ingeniería civil, en el diseño mecánico también. Ellos son dueños de Inventor, software que ustedes dominan. También es dueño entonces de Fusion, que a pesar de que hacen lo mismo, pues Inventor se ha resistido a desaparecer porque mucha gente confía en la tradición, ¿cierto? Se ha acostumbrado al software y en lo estable que es, en la mayoría de casos, ¿cierto? Pero también nos pasa que movemos una pieza y se nos descuadra todo. Pero yo creo que eso pasa en todos los softwares. Pero ellos compraron también los softwares más grandes de diseño de circuitos. Eagle y Tinkercad son dos softwares súper conocidos para hacer circuitos electrónicos. Ellos ya son los dueños de eso. Y han comprado un montón de otras empresas que se dedican al diseño. Y uno dice, ¿cuáles serán sus intenciones malvadas? Pues realmente es difícil encontrar las intenciones malvadas. Ellos miran que ofrecen sus software gratuitos. Todos esos software que he mencionado se los ofrecen gratuitos, siempre que ustedes creen su cuenta en Autodesk. Les dan la licencia de estudiantes y pueden descargar cualquiera de todos esos softwares y usarlos. ¿Ellos qué esperan de nosotros? Que nosotros aportemos conocimiento. Ellos perfeccionan todos estos softwares, incluido Fusion, a partir de la experiencia de nosotros. Y pareciera que nos hubiesen escuchado, porque el diseño mecánico al que nosotros apuntamos, ¿se acuerdan? Que pasaba por todas esas etapas de diseño que hicimos para el proyecto final. Llegamos a un punto en donde hacíamos diagramas morfológicos a partir del análisis de funciones y evaluábamos esas funciones a partir de unos objetivos que están determinados por parámetros de esas funciones. Hicimos una evaluación de objetivos ponderados. De alguna manera, Autodesk quiso incluir eso en Fusion, y ahorita les voy a contar, hay un entorno que se llama diseño generativo, que hace básicamente lo que nosotros hacemos en Taller 2. Entonces esta empresa Autodesk quiere hacer eso, quiere apostarle a que nosotros contribuyamos al conocimiento. Ellos lo dicen, queremos crear la red más grande de conocimiento en diseño. Cada vez que nosotros diseñamos en Fusion estamos contribuyendo a ello. Porque nuestra información, uno diría, pues no se la van a compartir a todo el mundo, pero ellos tienen acceso a ella y aprenden de los errores, de cuando el software falla. Y ya han perfeccionado mucho el CAD, todos los entornos del CAD, todo lo que corresponde al CAM, está en un nivel muy avanzado y comparable con todos los otros softwares de CAD y CAM que puedan encontrar, incluido Inventor. Inventor, pues Fusion no tiene nada que envidiarle a Inventor.
excepto en el entorno planos, del que ya vamos a hablar enseguida. Entonces, invitación, muchachos, esto es gratis. Es muy bonito, es muy amigable, es una interfaz súper intuitiva. Y es mucho lo que uno puede hacer. De hecho, vamos a hacer como un recorrido de los procesos que podríamos hacer sobre una sola pieza con los diferentes entornos de Fusion. Pero, muchachos, motívense. Hay muchas herramientas que nos facilitan la vida en la ingeniería, particularmente en lo que corresponde a diseño, ¿cierto? Y este es uno, Fusion es uno. Bien, con esa motivación en mente, muchachos, bien, vamos a contribuir al conocimiento. Fusion espera que contribuyamos al conocimiento y quiere perfeccionarse. Vamos a abusar de eso, vamos a aprovechar que nos ofrece esta herramienta y haciendo un recorrido sobre los diferentes entornos para mostrarles a ustedes las posibilidades que tenemos. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes descargan Fusion, yo les voy a dejar el link para los que estén interesados en descargarlo. De hecho, deberían hacerlo porque una de las piezas de su proyecto va a ser mecanizada por CNC. Bueno, Luis Alejandro ya lo domina. Yo todavía no lo domino. Para mí todavía es un universo por manejar. Es un universo por conocer, pero al menos uno puede programar cosas sencillas. Y eso es lo que les quiero transmitir. O sea, lo poquito que sabemos, ¿cierto? Pero ustedes pueden descargar el software gratuito. Yo les recomiendo que lo hagan. Sobre todo porque lo van a usar en su proyecto para la programación de alguna pieza. Ahorita haremos el ejercicio de programar una pieza. El entorno de Fusion es el que les estoy mostrando en pantalla. Perdón, la interfaz de Fusion es la que les estoy mostrando en pantalla. Aquí en particular tenemos el entorno de diseño, que es el entorno en donde se modelan piezas. Y les voy a mostrar diferentes partes de la interfaz, pero a pesar de que cambiemos de entorno, porque hay diferentes entornos que ya vamos a revisar, la estructura de la interfaz se mantiene más o menos constante. Siempre vamos a tener un panel de archivos donde administramos los archivos que guardamos en la nube. Ese es nuestro espacio de memoria, son casi 100 gigas de memoria que nos ofrecen. Y podemos guardar nuestros archivos ahí. Ahí van a estar y los podemos consultar permanentemente. Nos quita espacio de trabajo. Por aquí en esta matriz de punticos, siempre la podemos ocultar. O la podemos hacer aparecer para abrir una pieza en particular. Aquí, por ejemplo, ya abrí la pieza placa. Noten que tiene una B, porque indica que yo, Brian, la estoy usando. Si hubiesen varias personas trabajando sobre esa pieza, aparecerían bolitas con la inicial de las personas que están trabajando. Y va guardando versiones de los cambios que yo voy haciendo a la pieza, de tal manera que podemos devolvernos alguna versión por si cometemos algún error. Aquí quiero restablecer la versión en la que iba todo bien. Con una flechita aquí yo puedo cambiar eso. Entonces voy a hacer así comentarios muy por encima, no puedo entrar en detalle a enseñarles CAD, pero si ya observaron con detalle es muy parecido a Inventor. O sea, las primitivas son básicamente las mismas. Entonces es muy intuitivo para el CAD. Y lo sé porque varios de ustedes se aventuraron a usar Fusion. Y yo sé que les ha resultado muy familiar hasta que llegan a hacer los planos y se dan cuenta que no funciona tan bien. Pero identificamos el panel de archivos, identificamos un panel de aplicación. Este panel de aplicación modifica lo que tengamos aquí cargado. Lo podemos guardar, lo podemos exportar, se lo podemos compartir a alguien. Todo a partir de las herramientas que aparecen aquí arriba. E identifica la versión en la que estamos trabajando. Siempre van a tener un panel de herramientas. El panel de herramientas o barra de herramientas cambia para los diferentes entornos en los que estemos, pues porque necesitamos diferentes herramientas ya sea para modelar la pieza, para agregarle texturas a un renderizado, para hacer una simulación de elementos finitos, para hacer la fabricación de la pieza, pues para
generar el archivo de fabricación de la pieza, en fin. Las herramientas cambian, pero la barra de herramientas siempre está en esta posición. Van a encontrar siempre esa barra no cambia, es la barra de perfil y ayuda. Allí está su perfil. Allí pueden consultar su información y cambiar algunas de las características de visualización, preferencias sobre los estándares que van a usar para el diseño, para los planos, ¿no? Un montón de propiedades que pueden cambiar aquí dándole sobre su nombre o sobre su bolita. Van a poder entrar al panel de propiedades y modificar sus preferencias. Van a encontrar ayuda, van a encontrar notificaciones, van a poder revisar versiones, van a encontrar mensajes. Eso es un menú permanente, teniendo en cuenta que siempre estamos conectados a Internet. El panel de navegación, igualito al de Inventor, ¿cierto? Se van agrupando en carpetas los diferentes procesos que vamos haciendo sobre la pieza, ¿cierto? Si modificamos vistas, si generamos planos, si generamos bocetos, cuerpos, todo se va almacenando en carpeticas, como en Inventor. Está el lienzo o el área de trabajo, en donde siempre pues, va a aparecer la pieza sobre la que estemos trabajando. El cubo de vista, ¿cierto? Que es supremamente útil y supremamente importante para nosotros, para poder cambiar las vistas sobre la pieza que tengamos en pantalla. Hay unos ajustes de visualización, esos tampoco son diferentes. Nosotros podemos modificar la manera como se mueve el mouse, mover la pieza, encuadrar el lienzo para que se vea toda la pieza, cambiar algunas opciones de visualización en cuanto a la pieza. O sea, nosotros podríamos ver la superficie y las líneas visibles, o podemos ver también las líneas ocultas, o podemos quitar la superficie y ver solo líneas. O sea, la forma como vemos la pieza se modifica desde este menú de ajustes y visualización. Y hay una característica que a mí me parece muy bonita o muy útil de Fusion, que es una línea de tiempo que le va mostrando uno muy ilustrativamente las operaciones que va haciendo, bocetos, extrusiones, agujeros, y está conectado. ¿Sí? Yo puedo devolverme alguna operación, hacer un cambio y se va a actualizar lo demás. Hacia adelante se va a actualizar lo demás, o puedo, a partir de alguna pieza, deshabilitar todo lo demás para ver qué lleva hasta ahí. En fin, la interfaz es bastante intuitiva, bastante parecida a Inventor, y en cuanto a lo que corresponde a CAD, muchachos, yo puedo decir que por mi experiencia eso es completamente comparable a Inventor. ¿Listo? Andrew dice que no se jode el diseño como Inventor. Yo creo que, sobre todo para los ensambles, yo puedo abrir la pieza, hacer una modificación y el ensamble pues acepta esa modificación y no genera tanto problema como cuando hago algunas modificaciones en Inventor. ¿Listo? Creo que eso es bastante estable, muchachos, es bastante estable. Esa es la interfaz, así, a grosso modo, de cualquiera de los entornos en los que estemos. Aquí en particular, en el entorno de diseño. Entonces, continuamos hablando del CAD. O sea, ¿qué tiene de particular Fusion en cuanto al CAD? ¿Por qué lo podríamos preferir en vez de otros software basados en almacenamiento local? Entonces, el contenido de esta presentación va a ser ese: CAD, CAM y otros. Yo varío un poquito, vamos a ver CAD, otros y CAM, para terminar la clase haciendo un ejercicio con la programación de una pieza. Entonces, ¿qué comprende el entorno? ¿Qué comprende el CAD? El CAD es una componente de Fusion. No es un entorno, es una componente de Fusion. Es cómo utilizo Fusion para hacer diseño asistido por computador. Diseño sí es un entorno. Diseño es un entorno. Renderizado es otro entorno. Simulación es otro entorno. Animación es otro entorno. Dibujo es otro entorno de CAD. Yo modifico o yo estoy gestionando gráficos, ¿cierto? Yo estoy generando información a partir de una representación gráfica de un objeto. Por eso lo integro allí. ¿Cómo selecciono los diferentes entornos? A partir de este botón, como les voy a mostrar más adelante. Entonces comencemos con el entorno de diseño.
Lo que están viendo en pantalla, creo que muy baja resolución, pero, ay, me excusa, no sé por qué cargo así. Es el proceso de generación de la placa que fabricaron. Demora como 3 minutos en diseñar el CAD, que es más o menos lo que debería demorarlos a ustedes diseñar las piezas de su proyecto de su proyecto final, ¿cierto? Ustedes ya dominan el CAD. Pero, ¿cuáles son las características de este entorno de diseño? Es muy intuitivo, y sobre todo es muy intuitivo para nosotros, porque es muy parecido a Inventor. Está basado en la nube. Cualquier cambio que yo esté haciendo, ya se está almacenando, ya se está almacenando, ya se está guardando. Incluso si yo le doy al botón cerrar, el Fusion me guarda la versión, donde sea que estuviera. Entonces aquí estoy generando un boceto, como generé un boceto en Inventor. Una ventaja de este entorno de diseño, dentro del entorno CAD, es que todo el proyecto está sincronizado. Yo lo puedo guardar todo en una carpeta y estar haciendo ensambles y estar modificando piezas a la vez, y el ensamble va a guardar la información de las modificaciones de la pieza. De una manera más organizada que lo que implica, ¿cierto?, el manejo de archivos en Windows para Inventor. El diseño colaborativo, yo podría estar haciendo este boceto con alguien más, porque está basado en la nube, ¿cierto? Tiene bibliotecas integradas, y eso es muy útil para el CAD, cuando tenemos que descargar tornillos, rodamientos, ruedas dentadas, cadenas, horns, lo que sea, C-clips. Para Inventor nos toca ir a buscar la pieza y cargarla en un archivo específico. En el entorno diseño, por aquí, en un botón que dice insertar, yo puedo ir a unas librerías de elementos, como McMaster que les compartí, pero también ya incluyeron TraceParts, que era la librería para Solid Edge. Ya también la tiene Fusion integrada en el entorno diseño. Y hay otra que se llama Parts for CAD, que también tiene otro montón de elementos. Entonces, esas bibliotecas nos permiten simplemente seleccionar la pieza y se carga. Y no la tenemos que construir, simplemente ponerla en nuestro ensamble. Es una de esas características geniales de este entorno del diseño. Y yo resalto la línea de tiempo, porque para mí, que me estén mostrando paso a paso cómo se está modificando mi pieza, me permite identificar si tengo que hacer cambios, dónde debería específicamente hacer un cambio sin afectar lo demás. Aquí tengo una historia completa de las operaciones que he visto. Eso a mí me parece una manera muy organizada de hacer las cosas. Estas son las características del diseño. No entro en detalle, solo les cuento para que comparen y ojalá se convenzan del uso de esta herramienta. Tenemos un entorno de renderizar. Inventor lo tiene, Solid lo tiene. Solid lo tiene como una herramienta adicional, Inventor lo integra. Fusion también lo integra. Coursera tiene cursitos de Fusion. Yo hice una especialización. Allá, pero obviamente quedé con un montón de cosas. Luis Alejandro probablemente ahorita nos va a explicar muchas cosas que a mí se me van a pasar. Porque yo soy nuevo, pero estoy completamente emocionado con lo que he podido hacer en este año de experiencia abierta. Renderizado, muchachos. ¿Para qué hacemos renderizado? Nosotros hacemos renderizados para tener una representación muy realista, lo más realista posible de una pieza. Ese renderizado, pues se denomina así, una imagen fotorrealista o un archivo de escena. Yo quiero mostrarle con la mayor fidelidad posible a un cliente cómo quedaría su pieza. O yo quiero hacer la representación más fiel posible de un ensamble, por ejemplo. Eso también lo podemos hacer en Inventor, en Solid, pero ¿cuáles son las características en las que el renderizado sobresale con respecto a otros? El renderizado de Fusion resalta con respecto a otros. Nosotros podemos conseguir renderizado de alta calidad. ¿Qué determina la calidad del renderizado? La calidad de la imagen final. Mi capacidad de procesar, ¿cierto? Mi procesador. Pero como Fusion trabaja en la nube, yo puedo pedirles
que me hagan en uno de sus servidores, o sea, de super servidores, me hagan el renderizado y me manden el resultado final. Y ellos lo hacen, y lo hacen gratis. Entonces eso es una característica muy interesante para conseguir la mejor imagen que podamos obtener del renderizado. Tiene un montón de bibliotecas de escenas, y como está basado en la nube, puedes cargar más para cambiar la iluminación, ¿cierto? Los reflejos y todas estas características superficiales que le dan fidelidad a la imagen. Yo puedo descargar un montón de bibliotecas que me alteran eso. Y además yo puedo agregar texturas, y también las puedo, pues, si puedo usar las que están ahí, las uso. Si no, descargo las que necesito. Estamos basados en la nube. Entonces, la capacidad de renderizado yo creo que es mayor a la que nos ofrecen las licencias gratuitas de Inventor o Solid Edge. Entonces también lo prefiero por eso. Y una de las cositas que más me gusta es que yo puedo guardar, por ejemplo, esta imagen en gráficos vectoriales, en imágenes que yo puedo agrandar mucho, 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 y no pierdo, y no la veo pixelada, no pierdo detalle. Yo puedo guardar las imágenes así, y en diferentes formatos. Generalmente las guardo en PNG, pero las podría guardar también en gráficos vectoriales. Es una característica del renderizado que gusta mucho. Bien, también podemos hacer el asunto de crear un proyecto de explorar el tipo de pieza también es análogo a Inventor. Sí, nosotros podemos exportar. De hecho, ya no está en ese entorno, pero pueden explorarlo. Ustedes pueden exportar la pieza en una gran cantidad de formatos: STL, IPT, archivo PAR de Solid, en fin, en un montón de formatos para abrirlos en otro CAD. Yo de hecho descargo las piezas que hago en Fusion y las abro en Inventor para hacer los planos. No sé si eso responde, espero que sí. Podemos hacer simulaciones. ¿Por qué nos interesan las simulaciones particularmente a nosotros en diseño mecánico? Vamos a ver cómo es el comportamiento de los materiales en unas clases posteriores. Nos vamos a interesar particularmente en los esfuerzos, en cómo se deforman los materiales o cómo se comportan los materiales frente a fuerzas aplicadas. En Fusion nosotros podemos analizar, esto es una geometría muy sencilla, esa placa, y estamos viendo en esta animación o simulación cómo al aumentar el esfuerzo sobre donde van los postes o colocar pesos muy grandes sobre los postes, me deforman la pieza. Está haciendo realmente un análisis de tensión. De deformación de la pieza. Puedo hacer muchos análisis. Puedo hacer un análisis de tensión, bueno, que directamente está relacionado con la deformación. Puedo hacer análisis de movimientos oscilatorios, vibraciones, cómo afectan las vibraciones a mi pieza. Puedo hacer análisis de temperaturas. En general, muchachos, nosotros podemos resolver problemas de situaciones físicas que se pueden modelar por ecuaciones diferenciales. Por el método que vamos a ver dentro de muy poco, que es el método de elementos finitos, que es una forma de aproximar las soluciones de esas ecuaciones diferenciales y obtener resultados que nos permitan tomar decisiones, en particular con respecto a la resistencia a los materiales, a las deformaciones o a la temperatura, incluso a las colisiones, a los choques de la herramienta. Este entorno también nos permite optimizar la geometría para, esperando la misma resistencia de materiales, cómo puedo disminuir, por ejemplo, el peso. Entonces, aquí también hay que entrar mucho en detalle para poder explicar simulación, pero podemos hacer análisis físicos, análisis del comportamiento de estructuras, pues, comportamientos mecánicos, comportamientos de temperatura, a través de este entorno de simulación, que está metido dentro del CAD, es por la información gráfica que ofrece, más que porque también es evidentemente un
parte del análisis de ingeniería, es ingeniería de materiales. Entonces también podría estar en lo que ellos llaman la componente CAE, ingeniería asistida por computador. Bien, estoy pasando así rapidito porque nosotros estamos interesados en CAM, pero ya saben, podemos simular elementos finitos en Fusion. Muchos procesos en Fusion. Bueno, muchos no, estos por ahora están en estos 5, que en estos 9, pero ellos dicen que seguirán aumentando las posibilidades, incluso para hacer análisis químico. Esto nos da como resultado un número que se llama factor de seguridad, que ustedes van a ver en la clase de materiales, que nos va a dar una relación entre, digamos, la fuerza máxima, el esfuerzo máximo que puedo soportar y el esfuerzo esperado, el esfuerzo que quiero diseñar. Entonces le sirve a uno como característica para decidir qué materiales usar. El entorno de simulación también está incluido en Fusion. Entorno de animación, ¿cierto? Podemos hacer animaciones en Inventor, en Fusion también podemos hacer animaciones. Yo creo que en el mismo orden, pues aquí nosotros podemos mover las piezas en un ensamble o simplemente dar otras vistas a las piezas para dar claridad. Las herramientas son limitadas, pero realmente nosotros lo que queremos es ya sea rotar, desplazar, desensamblar y capturar esos movimientos, es lo que hace el entorno de animación. También lo pueden hacer en Fusion. Y ya, eso es lo que corresponde, muchachos, a lo que es el CAD de Fusion. Noten todo lo que podemos hacer. Eso describe perfectamente a taller 2, ¿no? No, de hecho a taller 1. Y algo de análisis de taller 2, cuando hablamos del entorno de animación. Pero ustedes van para taller 3, 4, 5, instrumentaciones. Y allá se van a enfrentar al diseño de circuitos impresos. Como a partir de elementos eléctricos electrónicos conectados yo puedo generar un cambio, un proceso. Encender un LED, mover un motor, lo que sea. ¿Cierto? Entonces uno con qué comienza, con una representación gráfica de los elementos eléctricos o electrónicos que necesita. Y la manera como los conecta determina los circuitos y la manera como se comporta la corriente en ese circuito, pues le permite a uno obtener determinados parámetros que hacen funcionar algunas cosas, ¿cierto? Así súper ambiguo, súper encima, pero así más o menos es el proceso. Yo tengo una representación gráfica de los elementos eléctricos, electrónicos que quiero conectar, los conecto y ustedes van a aprender a interpretar estas conexiones. ¿Qué resultado dan esas conexiones? Ese es el objetivo por lo menos de su curso de taller 3 y 4, incluso 5. Por allá también seguimos aprendiendo. Pero el mundo físico no son esas representaciones, sino que son elementos físicos. Nosotros compramos un LED, que es un bombillito, nosotros compramos una resistencia, compramos interruptores, compramos conectores. Existen, los tenemos que conectar. Y para conectarlos, por lo general, ustedes van a diseñar unas trayectorias metálicas, que son como alambres bidimensionales, que les van a permitir conectar las cosas. Eso se llaman PCBs o circuitos impresos. Los van a diseñar. Fusion les ofrece la posibilidad, primero, de hacer la representación gráfica y además de simular el comportamiento de esos elementos conectados. Les permite generar el circuito impreso a partir de esas conexiones. Ustedes no tienen que hacer gran cosa, solo introducir algunos parámetros y les generará el circuito impreso que ustedes ya pueden llevar, pues pueden fabricar, porque la CNC les permitiría hacer unas rutas que determinan ese circuito impreso, o lo pueden mandar a hacer. Pues las dos alternativas siempre están abiertas y pues mandarlo a hacer no es costoso, pero ya tienen su circuito impreso. Y además del circuito impreso, como el circuito impreso se basa en elementos físicos que existen, ustedes pueden generar un modelo tridimensional de esa conexión de elementos.
y mostrar, vea, es que ese es el circuito tridimensional que yo presento como proyecto de taller 3, taller 4, taller 5, el que sea. Entonces me permite hacer todo ese proceso de diseño de circuitos electrónicos. Ustedes, pues, no, ustedes saben que es el otro complemento a la columna vertebral de la formación de ingenieros físicos, ¿cierto? Nosotros somos muy buenos también en esa parte correspondiente a electricidad electrónica y el control eléctrico electrónico. Listo, también lo podemos hacer en Fusion. Entonces es una herramienta que puede continuar en taller 3, taller 4, taller 5 de instrumentaciones. Hay otra cosa, muchachos, que yo les mencioné ahorita, que es el diseño generativo. Que se basa, bueno, no se basa en nosotros, pero tiene la misma idea. Ojalá se basara en nosotros, ¿cierto? Ahí lo que ustedes van a ver en pantalla es cómo puedo modificar una pieza ya fabricada desde el entorno diseño generativo, pero no estoy haciendo realmente lo que permite el diseño generativo, porque les voy a explicar en qué consiste. Imagínense, muchachos, que ustedes quieren hacer una pieza de un material ligero, pues liviano, muy resistente, de bajo costo y que sea ergonómico. Entonces todo eso se vuelven objetivos para ustedes, ¿no? Yo quiero que sea liviano, resistente, de bajo costo y muy ergonómico, que sea cómodo para el usuario. ¿Qué parámetros tenemos que controlar en el objeto que quiero diseñar para lograr esos objetivos? Pues yo debería controlar los materiales, debería controlar las texturas, debería controlar los procesos, las geometrías. Todo eso va a contribuir a lograr mi objetivo de que la pieza sea liviana, resistente, de bajo costo y ergonómica. Entonces imagínense lo siguiente. Primero voy a trabajar con los materiales. Entonces mi pieza, si es esta pieza, la voy a hacer en estos 10 materiales y voy a analizar con cuál me genera mayor resistencia o mayor relación resistencia-peso. Pues menor peso, mucha resistencia. Entonces para esas 10 piezas, entonces voy a analizar los materiales y las dimensiones. Voy a hacer en esas mismas piezas, voy a hacer un análisis de los procesos, voy a cambiar algunos procesos para hacerlos más rápidos, para que me disminuya el costo. O voy a quitar masa en algunas partes para disminuir los costos. Entonces, yo empiezo a hacer cambios sobre mi pieza, por ejemplo, un montón de cambios, le cambio los materiales, y eso empieza a generar variaciones de mi pieza, ¿cierto? Me queda una pieza de polietileno, una pieza de aluminio, una pieza de acero, me queda una pieza de 5 milímetros de espesor, una de 7, un montón de alternativas. La pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿tengo que diseñar una pieza diferente para tener en cuenta todas las alternativas que voy a evaluar? Pues hace un tiempo sí, tocaba diseñar una pieza con diferentes materiales y hacerle estudio. Una pieza con diferentes geometrías y hacerle estudio a todas. Una pieza con diferentes procesos de fabricación y hacerle estudio a todas. Fusion nos quiso resolver ese problema. Con diseño generativo, con este entorno, nosotros cargamos la pieza y en una tabla empezamos, pues generamos un objetivo, materiales. Describimos los materiales que vamos a evaluar y guardamos. Vamos a agregar tales texturas. Hacemos una lista de texturas, se la cargamos a este entorno y Fusion las guarda. Voy a usar estos diferentes procesos. Hago una lista de procesos, Fusion los guarda. ¿Y qué hace después Fusion con todas esas tablas que finalmente van a ser permutaciones o combinaciones? Evalúa todas y le muestra una matriz gigante de todas las combinaciones y le hace el análisis que quiera. Le hace un análisis de resistencia de materiales, le hace un análisis de resistencia a temperatura, le hace un análisis de cuánto tiempo demoraría hacer el cambio. Eso hace Fusion. Entonces, no sé, con un solo clip puede evaluar todas las alternativas y decirnos cuál es la alternativa que cumple mejor el objetivo de que sea, ¿yo qué dije? Liviano, resistente, bajo costo y ergonómico. Eso más o menos, muchachos, es el diseño generativo. Se parece a algo que nosotros hacemos, ¿cierto? A la evaluación de objetivos ponderados. Establecemos parámetros y evaluamos en las alternativas esos parámetros
y luego decidimos cuál de todas cumple mejor mis objetivos. Fusion lo hace, pero con la cantidad de permutaciones que ustedes quieran, de combinaciones que ustedes quieran. Bien, ¿es más o menos claro? Sí, Brian. Sí. Bueno, es solo un abrebocas de lo que podríamos hacer, pero si nosotros apuntamos diseño generativo a taller 2, bueno, si podemos aprender diseño generativo para taller 2, podríamos hacer la evaluación de objetivos ponderados en taller 2, y no de manera cualitativa, sino de manera cuantitativa, con números, que me diga cuál es de verdad la mejor alternativa. Bien, entonces, aquí yo estaba enlistando algunos de los parámetros que uno le puede indicar en diseño generativo a Fusion para que haga una evaluación, por ejemplo, en esta pieza. ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Qué dimensiones podría modificar? ¿Qué materiales podría usar? ¿Qué métodos de fabricación? Los rangos de costos, si introduzco costos de diferentes elementos en un ensamble, el tiempo de producción, en fin. ¿Cierto? Parámetros que me evalúen de manera cuantitativa mis objetivos. Listo, muchachos. Y ya, eso es lo que integra un solo software gratis, basado en la nube, que les he descrito hasta ahora, Fusion 360. ¿Dónde quedó? Creo que perdonen. No sé si la diapositiva se me movió. Ah, se me perdió. Bueno, hay una diapositiva adicional. No sé por qué se me perdió. Probablemente la borré. Me excusan. Porque uno de los entornos de CAD es el dibujo. Yo lo listé aquí. Ay, ¿qué pasó? El dibujo. El dibujo, pues, es la posibilidad de hacer planos en Fusion. Permítanme, yo abro un PDF que tenía por aquí. No, de hecho es que yo creo que por eso fue que se perdió, porque se me perdió. Ahorita lo vemos en Fusion directamente. Yo puedo hacer planos en Fusion. Yo puedo hacer planos en Fusion y lo puedo hacer tal cual como los haría en Inventor. El problema que tiene Fusion es que, a pesar de que tienen los estándares ISO y ASME, a mí no me permite, no importa el lenguaje que le ponga Fusion, no importa que le digan las preferencias de CAD, que quiero un delimitador decimal, un separador decimal, que sea la coma, él no lo va a cambiar. Él siempre, siempre, siempre pone un punto. Eso es algo que 2 veces le hemos escrito a Autodesk y 2 veces nos ha respondido que nada, es que uno lee esa respuesta y le dicen, no, es que ya existe el estándar y no sé qué, y lo pierden a uno en las potencialidades que tiene el entorno dibujo, pero no le resuelven. Yo no sé por qué no lo han implementado. Entonces, para hacer planos, para nosotros que nos gustan las comas, es todavía un problema. Ahorita lo vemos en el CAD, ya que se me perdió. La diapositiva era simplemente el plano de la placa hecho en pulgadas, pero está en Fusion. Listo, esa es la única limitación que yo les puedo mencionar que por ahora para mí tiene Fusion, que es que para hacer planos no nos sirve. Si no, nada, integraríamos eso desde, como decía Juan, desde taller 1 y desde taller 1 haríamos taller 1, aprenderían en taller 2 todavía más y los dejaríamos animados para que sigan diseñando aquí sus circuitos impresos para taller 3, 4, 5 y en general usen esto para su mundo en la ingeniería. Bien, esa es la introducción general de los entornos de Fusion. Faltándonos el CAM, ¿cierto? La fabricación asistida por computador o manufactura asistida por computador, que es en lo que queremos enfatizar o en lo que nos queremos detener un poquito, porque queremos en taller 2 al menos tener un acercamiento. Este acercamiento, pues, obviamente, requeriría mucho más que lo que nos queda de clase, pero con los monitores, conmigo, y yo estoy seguro que con Sebastián, podemos pulir cositas, aprender más cosas respecto al camp que ustedes van a desarrollar
para la pieza de su proyecto. Pero bueno, entremos en materia. La fabricación asistida por computador no es otra cosa que es, a partir del CAD, tener la capacidad de generar un archivo de instrucciones, un archivo en código G, que una máquina de control numérico, una máquina controlada por un computador, pueda descifrar, o pueda leer y generar las trayectorias que necesito para conformar mi pieza, ya sea que la quiera cortar o le quiera agregar material, como haríamos en una impresión 3D. Entonces, el entorno CAM de Fusion es para preparar un archivo que yo pueda entregarle a la máquina y que la máquina tenga la capacidad de interpretar de acuerdo al control que tenga esa máquina. Ahorita hablamos un poquito de eso más en detalle en la parte de postprocesamiento, pero esa es la idea fundamental, comunicar CAD, CAD con la serie de instrucciones que necesito establecer para que la máquina me genere la pieza a fabricar. Esta parte de CAM está netamente, por ahora, netamente en el entorno de fabricación de Fusion. En ese entorno de fabricación nosotros podemos hacer fresado, torneado, podemos hacer impresión 3D, sería aditivo, podemos hacer la inspección de archivos que generen pues, otro software o que hayan generado otro usuario. En cuanto a, vamos a simular si de verdad está comportándose bien las trayectorias, no hay colisiones, están especificadas las herramientas que yo puedo proporcionar, pues porque están en la máquina, en fin. Y lo final y más importante, la generación de archivos CNC. Son los archivos de código G, pero modificados para que sean específicos de la máquina que voy a interpretar, pues la máquina que voy a utilizar. Todas las máquinas, CNC, bueno, todas las máquinas, ya es demasiado generalizar, pero las máquinas en general tienen diferentes controles, ¿ya? Diferentes sistemas eléctricos, electrónicos que determinan sus movimientos. Esos movimientos los determina un computador. La manera como ese computador interpreta la secuencia de datos varía de máquina en máquina. Entonces, el archivo NC da cuenta de eso, de que es un código G, pero no es el código G universal. Es el código G adaptado para la máquina que yo tengo en particular. Y pues dentro de la inspección debería estar esta parte de simulación. El entorno CAD me permite simular la trayectoria de las herramientas, de todas las herramientas para generar la pieza final. Listo. Entonces tengan en cuenta que podemos hacer todo esto. Podemos hacer fresado, torneado, 3D, inspección, fabricación y hay algunas utilidades que ya vamos a revisar. Listo. Yo aquí les quería mostrar, porque si ustedes notaron, estábamos contando la historia de la placa. Quito el volumen para que no escuchen mi casa. Él está generando el contorno de la placa. Ahora está haciendo los agujeros. Noten que no estamos perforando con una broca, estamos perforando con una fresa. Puede resultar más óptimo para nosotros perforar con una fresa a veces, sobre todo en este material que es muy, que no es muy duro, estamos hablando de polietileno. Y noten que estamos ahí haciendo el abocardado, las dos ranuras, y aquí está lento, este proceso demoraba muy poquito, demoraba alrededor de 1 minuto, 20 segundos en hacer la placa, lo que ustedes demoraron en 2 horas, ¿cierto? Eso lo podemos hacer en Fusion. Y una vez que ya verificamos que las operaciones que programamos corresponden con las que esperábamos, ya podemos generar un código, generar un archivo, llevarlo a la máquina, ponerle el material y que la máquina fabrique la placa. Esa es la idea, muchachos. Entonces, aquí, pues esta presentación, yo perfectamente la podía haber hecho sobre Fusion, pero quería dejárselas de respaldo para
para que la consulten, porque aquí están enlistados los 8 pasos que hay que seguir para preparar un archivo CAM. Bien, y vamos a seguir cada uno de estos pasos para fabricar una pieza. No vamos a fabricar la placa, vamos a fabricar una pieza por encargo, una pieza que nos trajeron del laboratorio de cerámicos y vitreos, que es un molde para unas pastillitas, es un pastillero, lo llaman así. Vamos a cumplir con esa orden del cliente, listo. Entonces aquí están los pasos. Lo primero que tenemos que hacer es importar el archivo CAD. Si ya lo diseñamos en Fusion, entonces va a ser muy fácil pasar al entorno de fabricación de una. Si no, tenemos que cargar nuestra pieza de Inventor a Fusion. ¿En qué archivo tenemos que guardar nuestra pieza Inventor? En el archivo Inventor, pues en IPT, sin ningún problema. Y Fusion va a cargar, Fusion carga prácticamente toda la variedad de extensiones de archivos de diseño. Ellos quieren ser los amos del diseño y eso no es una limitación para ellos. Sí, de SolidWorks también. Los IGES y los archivos de SolidWorks, sí, los archivos de SolidWorks también cargan. Seleccionamos el entorno fabricación. Sí, necesitamos ir al entorno fabricación para hacer fabricación. ¿Qué operación vamos a hacer? Para la pieza que nos van a, en general, las piezas que vamos a fabricar casi en la totalidad nosotros van a ser piezas a partir de operaciones de fresado. Entonces, la operación que vamos a utilizar es fresado. Además lo que tenemos es una fresadora CNC, ¿cierto? Si tenemos un torno CNC, seleccionaríamos la operación torneado. Y si vamos a conectar las impresoras 3D a Fusion en algún momento, seleccionaremos la operación aditivo, ¿cierto? Tenemos que configurar, hacer una configuración sobre la pieza. Teniendo en cuenta qué máquina tenemos, nosotros tenemos una Haas TM1P. ¿Cuáles son las coordenadas del cero de pieza? ¿Dónde está mi cero de pieza, mi cero físico de pieza? ¿A partir de qué stock, a partir de qué dimensiones de material voy a fabricar mi pieza final y nombrar el archivo? En eso consiste la configuración. Y una vez que configuramos, que es básicamente seleccionar el material a partir del cual voy a trabajar, qué máquina voy a trabajar y mi cero de pieza, tengo que seleccionar las herramientas que voy a utilizar para la fabricación de esa pieza. Nosotros, pues, esas bibliotecas hay que gestionarlas de manera juiciosa, porque uno tiene una lista nosotros tenemos, por ejemplo, en el laboratorio una lista de herramientas que se montan en la CNC. Pero los parámetros de esas herramientas, en particular la velocidad de avance, las velocidades de corte, las RPMs, varían de acuerdo a los materiales que vayamos a fabricar. Entonces tenemos que tener biblioteca para el polietileno, biblioteca para el aluminio, biblioteca para el acero, que configure las herramientas para fabricar, pues para trabajar sobre cada uno de sus materiales. Nosotros ya hemos avanzado en ese trabajo porque es un trabajo muy detallado de seleccionar los mejores parámetros para cada herramienta y para cada herramienta, para cada material. Entonces nosotros les vamos a suministrar una biblioteca de herramientas, un listado de herramientas con sus características para mecanizar polietileno, que va a ser el único material con el que vamos a trabajar la CNC este semestre. Sexto paso es seleccionar las operaciones. ¿Qué operaciones tenemos que hacer para lograr la pieza? Si tenemos que hacer ranurados, tenemos que hacer aplanados, pues eso es como, ¿veis? Caras. Bueno, hacer aplanados, remover material superficialmente, aunque eso suena muy ambiguo. Remover material en la parte superior de la pieza, si queremos hacer cavidades, si queremos hacer taladrados, bueno, seleccionar las operaciones y configurarlas adecuadamente. Luego de que se hicieron todas las operaciones, simulamos para estar seguros de que las operaciones que configuramos son adecuadas y finalmente, postprocesamos.
que significa generar el archivo NC, el archivo para que la máquina interprete lo que nosotros queríamos, lo que nosotros queremos que se haga sobre el material stock inicial para fabricar la pieza. Listo, entonces les queda como referencia esos 8 pasos. Esos 8 pasos poco varían en la generación del archivo final para que la CNC les fabrique la pieza. Ahorita, si no alcanzo, pues si me sobra un poquito de tiempo, les reproduzco un video de lo que sigue, que sería la configuración de la máquina para fabricar la pieza. Si no, se los dejo como material para que lo revisen. Listo, aquí está todo. Este es nuestro ejercicio. El laboratorio de cerámicos y vitros nos pide hacer esta pieza en polietileno en el laboratorio en la CNC. Por favor, fabríquenla lo más pronto posible. Bueno, lo vamos a hacer nosotros. Y aquí pueden encontrar alguna documentación adicional, además del link de descarga de Fusion para los que estén interesados y quieran consultar un poco más, ¿cierto? Una visión muy rápida, pero yo espero que haya sido motivante para ustedes futuros ingenieros. Listo, lo que sigue es que vamos a hacer el ejercicio que nos ponen. Vamos a generar el archivo NC, el archivo para hacer el corte de esta pieza en la CNC Haas TM1P que tenemos en el laboratorio. Listo, no sé si tienen alguna duda respecto a esta presentación, muchachos. Muchachos y Juan. ¿Todo bien? Yo no tengo ninguna duda, Brian, muchas gracias. Muy Genial. Entonces, completa la visión que nos estás dando del software. eso, genial. Esa era la idea. Una visión, pero una visión motivante a que ustedes exploren. A que ustedes exploren lo que podemos hacer. Entonces, yo tengo Fusion. Ustedes se preguntarán, Fusion pesa mucho. Fusion pesa casi lo mismo que Inventor. Si ya tienen Inventor, pueden tener Fusion. Y su computador lo va a poder correr sin problemas. Y aquí estamos en la interfaz que por defecto él va a cargar con nuestros archivos. Pues en general, yo tengo muchos archivos. En la casita se enlistan un montón de proyectos, y en cada uno de esos proyectos hay un montón de archivos. Yo estoy aquí en el LDM. Y noten que no tengo la pieza que Sebastián nos trajo del laboratorio para que fabriquemos. O que ustedes tienen guardada por ahí para cargar. ¿Qué vamos a hacer para cargar? Aquí es donde se cargan los archivos. En este panel de archivos. Vamos a decirle cargar. Botón azul de cargar. Podemos arrastrar el archivo aquí. Noten que él tiene un montón de posibilidades. Puedo arrastrar el archivo aquí, simplemente soltarlo, puedo decirle seleccionar archivos e ir a la carpeta en donde tenga mi archivo. Yo había descargado un archivo Fusion, pero ustedes pueden cargar una gran cantidad de extensiones de archivos, ¿cierto? Miren que sí está SolidWorks, para Andrew que me preguntaba. SolidWorks, Solid Edge, bueno, ellos quieren dominar el diseño, entonces no tienen por qué limitarse en a qué archivo igual es una de las cosas más geniales. Yo voy a cargar este archivo Fusion. Cuando me aparece aquí en listado, le digo cargar. Y ya lo he cargado un montón de veces, por eso me aparecen 3 veces, pero ya me cargó, no me muero nada. Y aquí está. Así lo puse yo, prueba de carga. Que en realidad es el pastillero que nos están pidiendo fabricar. Esa es la pieza. Y noten que la cargan en el entorno diseño. Aquí, muchachos, el entorno diseño, pues estamos en el entorno diseño, pero desde este botón puedo ir al entorno diseño, estoy en el entorno diseño, puedo ir al diseño generativo, y noten que estoy trabajando sobre la misma pieza. Puedo ir al entorno renderizar, ahora puedo tener una visualización más bonita de la pieza, al entorno animación y puedo animar la pieza. Puedo ir al entorno simulación y él me va a preguntar qué tipo de simulación quiero hacer. Puedo ir al entorno de fabricación, que es el que nos interesa, o al entorno dibujo, que generará
que generará un plano a partir de esta pieza. De hecho, la puede generar a partir también de de la animación. Bueno, no importa. Realmente no sé por qué enlista las dos cosas. Yo creo que lo normal es que uno cree un plano a partir del diseño. No sé por qué a partir de la animación. Y en la parte de fabricación, el entorno de fabricación es donde donde estamos haciendo CAM, donde vamos a generar el archivo para llevarlo a la máquina. Entonces aquí se presenta la pieza y tenemos que empezar a hacer los 8 pasos que les enlisté para preparar el archivo. Este panel me estorba. Desde esta matriz de punticos yo puedo ocultarla y ya tengo más espacio de trabajos ya. Primer paso era cargar el archivo. Segundo paso, ir al entorno de fabricación. Tercer paso, seleccionar la operación que voy a hacer. Vamos a hacer torneado, no tenemos en ese tornos en ese todavía. Tenemos impresoras 3D, pues aquí podríamos también generar el archivo STL. Pero hoy nos concentramos en fresado. Esta pieza la vamos a sacar a partir de la CNC que tenemos. Ese era el tercer paso. El cuarto paso, la configuración. Vamos a hacer el archivo de configuración. En inglés es setup. No sé por qué en español es configuración. Bueno, porque para mí lo primero es el montaje. Yo lo traducía así, montaje. Y me parecía demasiado diciente, ¿cierto? Lo primero que voy a hacer es montar mi pieza. Entonces, cuando yo voy aquí a configuración, se me abre esta ventana. Y tiene tres pestañitas. La primera, que es la propiamente setup o configuración. En ella yo debería seleccionar cuál es la máquina en la que voy a trabajar. Entonces, como estamos basados en la nube, yo puedo buscar la máquina que tenemos en el laboratorio. Aquí hay un montón de máquinas entre tornos, fresadoras. Bueno, aquí sería solamente, como seleccioné fresado, solamente me va a cargar, creo que solamente me carga fresadoras y no tornos. Pero me carga un montón de máquinas. Nuestra máquina es una Haas TM1P. Debo estar cerca. Aquí está. ¿Cierto? Ya la cargué. Y entonces ya le estoy diciendo a Fusion que tengo esa máquina. Lo que sigue, muchachos, lo que haríamos en la fresadora, poner nuestro 0 en la pieza. Entonces, por defecto, Fusion les dibuja el stock, lo que ustedes están viendo en ese color transparente, en esta visión transparente, o este cuadrado transparente, o esa placa transparente, es el material a partir del cual voy a empezar a fabricar ese disco. Por lo general, si vamos a utilizar una placa, pues la cortamos cuadrada y hacemos las operaciones que haya que hacer para generar el disco. Pero yo perfectamente podría haber empezado con un cilindro, ¿no? Y podría decirle, vea, yo tengo un cilindro de tanto por tanto, o le puedo decir, vea, mi cilindro es la pieza, pero sobredimensionada 5 milímetros hacia arriba, 5 milímetros hacia abajo, o podría decirle, voy a partir de un tubo. No, espera, Andrew, ya vamos para allá. Entonces, por defecto, él me va a poner una placa, porque es la geometría que más se adapta a este disco. Entonces me genera esta placa. Pero bueno, esa es la placa. La primera pestañita, además de colocarle cuál es la máquina, indicarle otra vez que es fresado, pero ya sabemos que es fresado, ya habíamos puesto que es fresado, necesito poner el 0 de pieza. Yo lo puedo poner en cualquiera de estos puntos que me está señalando en el material. ¿Qué punto tenemos que seleccionar? El que ustedes estén seguros de que pueden físicamente en la máquina usar. O sea, yo puedo poner una brocacentro aquí, podría poner una brocacentro en todo el centro del material, o en esta esquina, incluso por debajo. Si en algún momento voy a voltear la pieza para hacer otras operaciones, podría poner un 0 aquí. En esta pieza en particular, los monitores hicieron el trabajo de
primero de preparar la placa y estimar más o menos el centro del disco. Dijeron, vamos a poner el 0 en el centro del disco. ¿Listo? Entonces ellos físicamente, como van en el video, se acercaron a la mitad de la placa, dijeron y configuraron la máquina, este es mi 0 de pieza. Listo, pero nosotros todavía no estamos haciendo eso, solamente le estamos diciendo a Fusion dónde está mi 0 de pieza en mi stock, para que Fusion sepa con respecto a qué 0 de pieza voy a generar las operaciones. ¿Cierto? Este es el 0 que pondríamos si estuviéramos en la fresadora. El 0 que ustedes ponen en el plano también. ¿Listo? Aquí en particular lo pusimos en el centro y yo creo que en sus discos, de sus planos del proyecto también lo pusieron en el centro. Creo yo, ¿cierto? Listo, entonces voy a seleccionar este punto. Yo podría seleccionar cualquiera, solo dándole clic encima, pero yo me voy a concentrar en el centro. Este será el centro. Y este es el centro, listo. Entonces ya acabé, ya puse, hay otras configuraciones que puedo hacer, pero son cosas que ustedes pueden explorar poco a poco. Que incluso yo no sé, yo no sé a qué se refiere esta parte de accesorios, yo solo sé que hasta aquí ya puse el 0 de pieza. Puedo configurar el material, es a partir de qué material voy a construir mi disco. Entonces, esto es lo que llamamos el desfase con respecto a la pieza, porque le dije, hágalo en un cuadrado de tamaño relativo. Ya. Con respecto a un cuadrado en el que esté inscrito mi disco, súmele a los lados un poquito de material. Entonces yo le digo, desfase lateral del material, y le pongo cualquier cantidad aquí, él aumenta lateralmente la cantidad de milímetros que ponga aquí. Los muchachos nos invitan a que le pongamos 15 milímetros a cada lado. 15 milímetros para acá, 15 milímetros para acá. Y estamos partiendo de una placa de 10 milímetros. Entonces, hacia arriba no tenemos material para quitar a partir de la placa. La placa es de 10 milímetros y el disco final tiene una altura de 10 milímetros. Entonces, noten que aquí ya nos muestran las dimensiones del material que tenemos que montar para fabricar la pieza. 130, 130 y 10. Listo. Ya, simplemente definimos el stock. Y lo que sigue, muchachos, es llenar lo que corresponde a la tercera pestañita, que tiene como icono G1, G2. Tiene como icono código G. Este se refiere al postproceso del código NCE, que es un código G para la máquina. Aquí le vamos a colocar el nombre o número del programa. Nosotros, por lo general, trabajamos con números en el laboratorio, números consecutivos. Entonces, no sé, podemos ir en la pieza 95, entonces estamos fabricando la pieza 1095. Y es muy bueno, muchachos, agregar un comentario al programa para saber de qué a qué se refiere este programa. Pues ustedes pueden escribir lo que quieran. Yo quiero que en mi archivo de configuración aparezca que este número corresponde a un pastillero. Por aquí hay otra opción de configuración que tiene que ver con el sistema coordenado de trabajo. Nosotros seleccionamos como sistema coordenado de trabajo aquel que se adapta a la orientación de mi modelo. Listo. Y aquí me sugieren indicar cuál es el desfase de ese sistema coordenado de trabajo. Son coordenadas. Son coordenadas y lo que estoy indicando ahí es ese 0 que acabé de poner aquí, lo estoy midiendo con respecto a aquí. Con respecto a otro 0 que ya había marcado o con respecto al 0 de máquina. Si dejo 0, estoy configurando un G54. Este 0 es con respecto al 0 de máquina. Si coloco G55 es porque configuré un 0 diferente. Estoy diciendo, este 0 es con respecto, por ejemplo, a otra prensa, en donde tenía montado un material igual, o con respecto a otro punto diferente de la máquina. Entonces aquí por defecto ponemos 54.
G54, o sea, lo dejamos en 0. 1 será G55, 2 será G56. Y lo que modifica es con respecto a que estoy midiendo este punto en la máquina. Listo. Y así ya termino la configuración. Configuración dice algo, no sé. Es muy bueno, muchachos, que a veces tenemos que hacer muchas operaciones en diferentes orientaciones de la pieza. Y para cada orientación de la pieza hay que hacer un archivo de configuración. Porque una configuración. Este es el mecanizado superior, ¿no? Puede ser que por debajo tuviéramos que hacer algo y tendríamos que crear otra configuración para trabajar desde abajo, volteando la pieza. Entonces yo lo voy a poner así. Ya está configurado, ya cumplimos con ese paso. ¿Qué sigue? No podemos fabricar si no tenemos herramientas. Antes de poder empezar a hacer operaciones, tengo que indicar las herramientas. Por aquí van a encontrar en administrar las herramientas, una biblioteca de herramientas. Ustedes entran y les va a abrir una biblioteca. A ustedes por defecto les va a aparecer en 0, 0, 0. Si mucho podrán ir a bibliotecas de Fusion y utilizar herramientas. Pero cuando ustedes traen herramientas o crean herramientas, porque pueden crear herramientas, ustedes tienen que configurarles todo. Pues su geometría, que tiene que ver con cuántos filos tiene, cuál es la longitud total de la herramienta, cuál es la longitud efectiva de corte, cuál es la longitud del vástago, obviamente el diámetro y esas cosas. Lo que nosotros les vamos a pedir que ustedes hagan es que aquí donde dice local, creen una carpeta, dice nueva biblioteca, y que le pongan el nombre que quiera. Biblioteca de Andrew, por ejemplo. Bueno, pero bien escrito, biblioteca de Andrew. Andrew no va a tener nada, pero nosotros les vamos a compartir. Bueno, aquí no está cargada, pero una biblioteca que se llama herramientas del LM para polietileno, en donde ya van a estar todas las herramientas que podemos montar, que además de enlistar su información sobre la geometría y el material del que están hechas, también nos dicen o configuran la velocidad de corte, los avances, las RPMs para cortar polietileno. Entonces, ¿qué tiene que hacer Andrew? Andrew entra a la biblioteca que les vamos a compartir, la selecciona todas, les da copiar herramienta, va a su biblioteca y le dice pegar herramientas. Y ya, Andrew ya tiene guardadas en su biblioteca local las herramientas para fabricar su pieza. Esta es una operación que vamos a hacer con todos ustedes para que las tengan ahí en su biblioteca local. Y ya tenemos herramientas para fabricar. Puedo cerrar. Y ahora sí, vamos a hacer operaciones. Podemos hacer operaciones bidimensionales o tridimensionales en la CNC. Las bidimensionales, así las voy a mencionar muy rápido porque ya se me está acabando el tiempo. Las bidimensionales implican que yo a una distancia z fija, hago desplazamientos en el plano XY. Por ejemplo, aquí, bajo hasta esa superficie grande, en la parte inferior, eso lo describen las líneas amarillas, y empiezo a mecanizar allá abajo para generar esa superficie grande. Entonces bajo y empiezo a moverme en X y en Y. En vaciado 2D hace lo mismo, bajo y me muevo solo en el plano XY. En una cara me muevo solo en el plano XY. En un contorno 2D, bajo la herramienta hasta la parte más abajo donde debe llegar y me muevo en el plano XY. Con ranura también. Trazo es una variación del 2D, porque modifica ligeramente a Z a medida que se mueve en el plano que ya, o sea, se está moviendo, o sea, genera un contorno mientras también cambio la posición Z, entonces es más o menos un movimiento 3D. Puedo hacer roscas, si tuviera la herramienta para hacerla. Podemos hacer taladrados, pero a partir de presas, ¿cierto? Moviendo la presa circularmente y variando en la posición en Z. Puedo hacer desplazamientos netamente circulares para geometrías netamente circulares. Puedo hacer grabados en operaciones 2D
puedo hacer chaflanes. Pongo la herramienta donde sea y me muevo por el contorno. Pero también podemos hacer operaciones tridimensionales, en donde hay variación. En todo momento hay variación de las coordenadas X, Y, Z para generar diferentes geometrías. Puedo hacer lo que aquí denominan limpieza adaptativa, eso está en español. En inglés van a encontrarlo como pockets. Pero noten que esas líneas azules que muestran la trayectoria de la herramienta varían posición X, Y, Z en todo momento para generar esas geometrías. Ya les voy a contar cuál es la diferencia entre estos dos, pero pueden explorarlo. De hecho, si ya lo notaron, cada vez que se paran sobre alguna cosita en Fusion, él les explica a qué se refiere cada cosa. ¿Listo? Entonces podemos generar muchas geometrías tridimensionales y dependerá de la pieza que ustedes quieran diseñar la geometría que mejor se adapte. Y cuando hablo de geometría es el desplazamiento de la herramienta que más se adapte para generar la forma final de su pieza, la forma que quiere su pieza. Listo, tenemos un montón de opciones. Aquí les iba a contar, tenemos limpieza adaptativa o vaciado. Se parecen muchísimo, casi que tienen el mismo símbolo. La diferencia es la forma como se mueve la herramienta. Ustedes notan, por ejemplo, en vaciado, la forma como se mueve la herramienta. Primero tenemos líneas amarillas, verdes y azules. Las amarillas son desplazamientos de la herramienta cuando no está en contacto con el material. Las líneas verdes ya son desplazamientos de la herramienta entrando al material, y las líneas azules llegamos a la parte a la que queríamos acabar la pieza, la parte más inferior del mecanizado. De hecho, esos colores tienen que ver con distancias de operación. El punto más bajo al que llega la herramienta siempre es azul. Cuando la herramienta se mueve a la velocidad del avance que le configuramos, siempre es verde. Y cuando la herramienta se mueve libremente, siempre es amarilla. Listo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Aquí, si ustedes notan, la herramienta trata siempre de moverse haciendo surcos muy parecidos. Los surcos varían muy poquito uno de otro, entonces la herramienta prácticamente todo el tiempo está haciendo las mismas, digamos, las mismas trayectorias cerradas, muy parecidas, muy parecidas. En limpieza adaptativa no pasa eso. La herramienta empieza a hacer surcos, pero a medida que se acerca a un obstáculo o a la forma final de la pieza, como son esas dos geometrías del centro, la trayectoria varía para adaptarse a la geometría final de la pieza. Entonces las trayectorias no son tan repetibles, sino que varían a medida que me acerco a la forma final de la pieza. Cuando escojo uno en otro, depende mucho de la pieza, pero en general el adaptativo les permite llegar a esos extremos, a esos lugares más estrechos de las geometrías que ustedes tienen y conseguir un mejor acabado, ¿cierto? Porque si mi herramienta se mueve lo más parecido posible a la geometría final, el acabado va a ser mejor que si forzo la herramienta a mantener casi siempre las mismas trayectorias, que como que, ¿listo? El adaptativo por lo general para mejores acabados se selecciona. Listo, eso es más o menos las dos operaciones 2D, 3D, así por encima. Ustedes explorarán la que más se adapta de acuerdo a lo que tengan que hacer en la pieza. Pueden hacer taladrado, y cuando se trata del uso de un eje adicional como el cuarto eje, aquí estará la opción para generar esa estrategia, como dice ahí, de operación, ya aprovechando otro eje que nos mueva el material con respecto a la pieza o la pieza con respecto al material. En nuestro caso sería el material con respecto a la pieza, la que va a rotar. Bien, hagamos la pieza ahora sí. Vamos a escoger operaciones que nos permitan hacer esta pieza. Bueno, vamos a hacer operaciones que nos permitan hacer esta pieza. Yo les propongo que primero que nada, removamos el material superior que nos sobra. Ustedes notan, las pastillitas están por allá adentro del disco. Y yo lo miro así, las pastillitas están adentro, entonces hay un montón de material encima de las pastillitas que tengo que remover. Comencemos con eso. Lo mejor ahí es hacer una limpieza, pero ¿para qué adaptativa si todavía no es tan
tan, pues ya no es un pasón de acabado, es remoción rápida de material. Entonces simplemente voy a hacer una limpieza, perdón, un vaciado 2D. Voy a vaciado 2D y selecciono, bueno, primero selecciono la herramienta. ¿Con qué herramienta la vamos a hacer? Devolvámonos un poco. Ustedes notan el material, es una placa. Yo tengo que remover un montón de material adentro del disco y además al final tengo que cortar el disco de alguna manera. Aprovechemos la CNC también para cortar el disco. Si va a hacer un corte, debería optar por una herramienta que haga ese corte con el menor, digamos, desgaste de material o remoción de material posible. Y además, entre pastillas hay espacios muy pequeños. Yo debería tomar la herramienta o la presa más pequeña que pueda seleccionar. Voy a hacer eso. Voy a hacer un vaciado seleccionando la herramienta más pequeña que tenga disponible. Aquí por defecto ya está cargada la masa, pero podría la biblioteca de Andrew seleccionar la herramienta más pequeña que tiene, que es esta fresa de 1/8 plana. Sí, así lo hicimos en este... perdón, no he configurado nada. Así lo hicimos, Andrew. Seleccionamos esta herramienta, pero ya vas a ver por qué. Pues de hecho era la única herramienta que teníamos montada. Pero es verdad, deberíamos haber seleccionado. Para remover un montón de material hay otras herramientas más convenientes, pero lo vamos a hacer con esta porque sí, por ahora. Pero cuando ustedes se enfrenten a su pieza podrán seleccionar las herramientas que optimicen su mecanizado. Listo. No vamos a utilizar refrigerante para este polietileno. Y como ya cargué esta herramienta, él me carga todas estas características de la herramienta, ¿cierto? Las velocidades en particular. Segunda pestañita, cuando le di 2D abrió esta ventana, ¿cierto? Lo primero que hice fue seleccionar la herramienta, lo segundo es generar la geometría. La geometría dentro de la cual voy a generar la operación. Yo quiero que esa operación esté dentro de este disco. Va a seleccionar esto. Cuando selecciono ese fondo, la herramienta va, en principio, iría hasta ese fondo y removería todo el material que haya ahí para arriba. O sea, me botaría las pastillitas. Pero vamos con calma. Aquí seleccioné la geometría dentro de la cual quiero mecanizar. Y hay otras configuraciones que puedo hacer, no voy a entrar en detalle. Como les digo, ustedes la pueden revisar simplemente parándose en encima. No nos interesa en este momento. Pero selecciono la geometría dentro de la cual voy a fabricar. Determino alturas. ¿Qué son las alturas? Por defecto, como les decía ahorita, estos colores definen cómo se mueve la herramienta. Aquí arriba la herramienta en rojo o naranja, la herramienta se mueve libremente, con una velocidad que le permita a la máquina, un avance que le permita a la máquina. Cuando la herramienta baja hasta este verde, ya se empieza a mover con la velocidad del avance que le configuramos para esa herramienta. Y cuando baja este azul claro, ya la herramienta está en contacto con el material. Entonces aquí yo puedo variar esas alturas, pues modificar la posición de cada una de estas alturas para la herramienta. A nosotros solo nos interesa una. Con respecto al fondo, la parte de arriba de las pastillitas está a 3.5 milímetros. Entonces yo le voy a decir, vea, haga remoción de material dentro de todo el disco, pero baje solamente hasta la parte de arriba de las pastillitas. Entonces, esta medida es con respecto a la de arriba, esta medida es con respecto a la que sigue. Yo necesito aquella que me permita modificar la altura inferior, o sea, la azul oscura, la altura inferior. Noten que cuando me paré aquí me mostró la herramienta y las diferentes alturas. Esa línea azul es hasta donde va a llegar la herramienta. Yo no quiero que llegue hasta el fondo del material, sino que llegue solo hasta arriba de la pastillita. Por eso le voy a decir, no baje hasta el fondo, baje hasta 3.5 milímetros con respecto al fondo. ¿Ya? Esa altura la configure para que la herramienta llegue solamente hasta acá. Luego hay una configuración de pasadas. ¿Cómo van a ser las trayectorias para generar el material? Pues para generar la pieza. Y aquí debo configurar varias cosas. Yo no quiero quitar material de una,
Entonces aquí en varias profundidades yo le puedo decir, haga, quite material bajando de a 1 milímetro, o bajando de a 2 milímetros, o bajando a 3 milímetros, yo voy a poner 2. Entonces, pues dependerá de su material. La idea es que la herramienta no entre y corte de una, sino que vaya cortando pasones por pasones a medida que baja. ¿Quiero que deje material? No, yo quiero que llegue hasta la parte de arriba de las pastillitas. No quiero que haga suavizado de las trayectorias no me importan, voy a remover material y no voy a optimizar el avance porque es solo remoción de material. Optimización del avance es muy interesante, pero cuando ya quiero acabados, cuando quiero que las trayectorias sean lo más definidas posibles para que mi pieza quede lo más fiel posible, ¿cierto? Esto entonces configura cómo se va a mover mi herramienta para remover material. Y hay una última parte de vinculación que tiene que ver en la configuración de cómo la herramienta va a entrar al material. Se va a permitir que la herramienta se libere del material rápidamente, en qué direcciones voy a hacer que la herramienta se acerque al material, con qué ángulos, si va a ser en elipses o en tal. Por lo general para operaciones tan sencillas no las modificamos, pero ustedes, como les digo, un estudio detallado de cada una les va a sugerir si optimiza o no optimiza el mecanizado. Pues, no me da para entrar tanto en detalles. Cuando hice el barrido de las 5 opciones, ya le puedo dar a aceptar y ya la herramienta ya es capaz de generar ese vaciado. De hecho, lo puedo simular. Ustedes le dan clic derecho y buscan la opción simulación, les genera este control, le dan play y les muestra cómo se movería la herramienta para hacer ese vaciado. Vamos rápido con lo otro. Vamos a hacer un segundo vaciado. Sí, hagamos un segundo vaciado. ¿Para qué? Con la misma herramienta, sin refrigerante. Vamos a ir ya hasta el fondo. Vamos a ir ya hasta el fondo para generar estos espacios entre pastillas. Bien, no voy a cambiar nada de esto. Bueno, sí debería decirle, no debería decirle nada más. Por ahora, porque ya le estoy diciendo que mecanice dentro de este contorno y respetando las posiciones de las pastillas. Si notan que cuando me paro me muestra que está respetando. Lo rojo indica que la herramienta hasta ahí va a llegar, pues, para conseguir esa geometría. Geometría. Alturas. ¿Quiero llegar hasta el fondo? Sí, quiero llegar hasta el fondo donde seleccionar. Pasadas. ¿Cómo quiero hacer las pasadas? ¿Cómo quiero que se mueva la herramienta? ¿Quiero hacer pasadas de acabado? Todavía no. Quiero hacerlo en ambos sentidos. Esto es muy útil, muchachos. Casi siempre uno debe, para remoción de material, incluso para acá uno debería seleccionarlo, para que la herramienta no vaya a un punto cortando, se devuelva otra vez para empezar a cortar, sino que mientras se devuelve también corte. Y así ahorramos tiempo de mecanizado. Vamos a hacerlo a varias profundidades. Sí, deberíamos hacerlo a varias profundidades. Yo quiero hacerlo en pasones de remoción de 2 milímetros por pasón. Y quiero dejar material. Radial no puedo dejar mucho material, o sea, alrededor de las pastillitas no puedo dejar mucho material porque no queda espacio para que la pieza pase, pero voy a decirle que me deje punto 1. Y abajo le voy a decir que me deje, no sé, punto 5. Bueno, dejémoslo en punto 1 y punto 1, que va a ser el material que va a quedar para que yo pueda hacer un acabado. Y en la vinculación no voy a modificar nada. Recuerden, esto es para modificar la forma como la herramienta entra al material. A veces hay que configurarlo porque la operación lo exige. Les va a aparecer una nota de error. Entonces hay que venir aquí y decir, va a disminuir el ángulo con el que va a entrar, o voy a cambiar la geometría como entra la herramienta, pero en fin. Recuerden que esto es un pasón rápido. Voy a decir aceptar y voy a ver qué pasa. Ya debería estar generándome ese otro vaciado, 92%. Vamos a ver si lo hace bien. Sí, lo hizo bien. Y lo podría simular y él va a seguir esas trayectorias para generar el vaciado. ¿Qué sigue, muchachos? Hacer el pasón de acabado, de acabado, ¿cierto? Puedo volver a seleccionar otro vaciado o puedo simplemente decirle, vea, duplíqueme esta. La configuro. La configuro y cambio allí donde decía
que me dejara, primero no necesito hacer varias profundidades, pero lo voy a dejar, no pasa nada si lo dejo. Pero no voy a dejar material, ahora sí quiero llegar hasta el fondo y puedo incluso decirle que haga varias pasones de acabado, pero yo creo que con una ya tenemos. Le voy a decir aceptar y él va a hacer simplemente el pasón para remover lo que falta. ¿Listo? Y hay otras operaciones que podemos hacer, sobre todo porque nosotros queremos que esta pieza quede bonita. Si nosotros queremos todavía hacer más pasones de acabado, podríamos hacer pasos circulares a lo largo de todas las pastillitas. Pero aquí, muchachos, además de que ya selecciono la herramienta, tendría que seleccionar cada uno de los contornos cilíndricos en los que quiero que se haga pulido. Voy a hacer solo un poquito porque no quiero seleccionar todo. Reviso que sea varias profundidades. Para un pasón de acabado no necesito entrar tan lento. Y vinculación lo dejo quieto. Y mire, él va a entrar haciendo esos movimientos circulares solo para explorar algunas otras. ¿Qué falta, muchachos? ¿Qué creen que falta? Si ya generé todo eso. Me falta el contorno exterior. Exactamente. Yo le digo contorno 2D. Ese es muy claro. Necesito hacer un contorno. ¿Con qué herramienta? Con la misma herramienta, ¿cierto? Es la más pequeña. Ya carga por defecto. Si necesitan seleccionarla, pues le dan al botón seleccionar. Seleccionamos hasta dónde quiero que llegue la herramienta. Quiero que llegue hasta abajo para generar el contorno. Las alturas las dejo quietas, ya le dije vaya hasta el fondo. Pasadas. Realmente él va a hacer solamente una trayectoria circular, no tengo que configurar nada ni hacer vinculación. Noten que siempre son los mismos conjuntos de configuraciones que tengo que hacer. Listo, ya tengo el contorno, realmente ya acabé. Quiero estar seguro de que ya acabé, ese es el paso que sigue. Si ya hice todas las operaciones necesarias para conseguir mi pieza, yo puedo pararme en mi mecanizado superior, que es mi configuración, y darle clic derecho, simular. O si quieren, aquí en acciones, que enlista el número, las acciones que hay que hacer para conseguir el código NC o el código G para la máquina. Primero hay que generar, ya las generamos. Entonces, hacer las operaciones. Luego hay que simular. Bueno, simulemos. Cuando simulan, este panel les aparece por defecto. Ustedes, si quieren ver el material del que partieron, seleccionan aquí. Si no, pues les va a aparecer solo la pieza final. Es muy bueno ver el material. Y aquí en este botón ya pueden iniciar la simulación. Ahí está supremamente rápido, pero podrían con este slider modificar la velocidad con la que se hace la simulación. Y ya acabamos la pieza. O sea, estamos seguros de que no hubo colisiones ni nada. Si hubieran colisiones o algo, aquí les aparecerían unas líneas rojas. Podemos ocultar los movimientos. Aquí podemos ocultar trayectoria. Deseleccionamos trayectoria y él ya hace todas las operaciones sin mostrarme las líneas que indican la trayectoria. Y ya tenemos programada en CAM la pieza. Necesitamos generar el archivo NC. Y esos son los últimos pasos. Si ya la simulación nos dijo que no va a haber problemas, sigamos con acciones. Ya generamos las operaciones, ya simulamos, ejecutemos el procesamiento posterior. Es el postprocesamiento. ¿Ese postprocesamiento qué es? Nosotros, con el CAM ya establecimos las coordenadas, cómo son las trayectorias y cómo son las características de las herramientas para generar el corte a través de las trayectorias. Eso lo escribió el CAM, lo escribió Fusion, pero ¿cómo le decimos a la máquina que interprete lo que hizo Fusion? Bueno, Fusion necesita tener enlistadas las características de la máquina. Entonces el postprocesamiento para nosotros significa cargar un archivo que es propio de la máquina, que enlista las características de la máquina o las propiedades de la máquina. Ese archivo nosotros se los vamos a suministrar, es el archivo propio del control hash,
que es que es el cerebro, la forma como justamente se controla toda la máquina. Hash, así se llama, es el control hash. Ese control hash interpreta el archivo NC que vamos a generar a continuación. Entonces, lo primero que necesitamos es el archivo de configuración de postprocesamiento. Entonces, miren donde entre acciones, ejecutar postprocesamiento, y necesito aquí cargar el archivo de configuración. Ese archivo de configuración se los tenemos que pasar. Yo lo tengo en el escritorio. Entonces, aquí en los tres punticos puedo ir a mi escritorio. Y no aparece en algún archivo, pero yo sé que está en el escritorio. Entonces le digo seleccionar carpeta. Y ahí me cargó las características de mi máquina hash. ¿Por qué? Porque en mi escritorio yo tenía el archivo de configuración de postprocesamiento propio de la hash MT1P que tenemos. Entonces basta con que este archivo esté en la carpeta que quieran, incluso la podrían tener dentro de una carpeta de Fusion, ir y buscarla, y seleccionar la carpeta donde está, y miren que ya me cargó las características de la máquina. Y ya, revisen que el número sí es, que el comentario sí es, y también les va a preguntar dónde quieren generar el archivo NC, el archivo que vamos a llevar a la máquina. Yo lo voy a poner en el escritorio, se lo pueden poner donde quiera, pero tienen que seleccionar dónde, que ustedes estén seguros de que llegó allá, y le dicen publicar. 1095 no existe, le digo guardar. Me dice que si quiero descargar Visual Studio para ver mejor para ver los resultados postprocesados, yo no le voy a decir cancelar, no quiero. Y cuando voy al escritorio ya voy a tener un archivo 1095NC, y este es el archivo código G. Yo no sé si el blog de notas me va a mostrar. Permítanme abrir con... bueno, ahí abrió por defecto. Noten que es un archivo de código G, como el que, con un montón de líneas que no hubiera sido imposible hacer una a una nosotros. Lo hizo el CAN. Es el archivo G ya configurado para la máquina. Pero falta algo que no les puede faltar a ustedes como buenos ingenieros, y es una hoja de configuración. El operario de la máquina necesita estar seguro que lo que ustedes configuraron o los movimientos que programaron son adecuados. Además, él necesita saber cuál es el stock del que partimos, dónde usted puso el cero de pieza. Entonces yo le voy a decir, mira, yo estaba aquí en acciones, le digo, guárdeme una hoja de configuración, escogen la carpeta en la que quieran guardarla, seleccionan esa carpeta, y cuando ustedes van al escritorio, bueno, les va a generar un archivo que abre con su navegador, que se llama prueba de carga versión 1. En el navegador me generó este archivo que yo puedo guardar como PDF. Noten que me muestra mi cero de pieza, me muestra mi stock y la pieza, y empieza a enlistarme el número de operaciones, las herramientas que usé, el máximo Z, el mínimo Z que usé, las velocidades de avance, la máxima, o sea, enlista todo lo que hicimos para que el operario sepa cómo montarle su pieza y correr la máquina. Entonces, ustedes deben presentar ambas cosas. Deben presentar el código NC, que es el código G para la máquina, ya postprocesado para que el control de la máquina lo entienda, y este archivo en PDF, que es el archivo de configuración para que el operario sepa cómo montar su pieza. Listo. Entonces, en eso consiste, muchachos, la preparación de una pieza así a grandes rasgos. Seguramente vamos a detenernos más en el momento en que hagamos la práctica de CNC, pero eso era lo que les quería contar. Hay 13 minutos de video que yo les voy a habilitar, que incluso lo pusimos ahí en los archivos de material. Aquí en métodos de fabricación, ahorita les habilitamos, está el video. Por favor vean lo que prepararon los monitores, de cómo ellos, a partir de ese archivo en ese que acabamos de preparar, que acabamos de hacer con el CAM, ellos fabricaron la pieza. ¿Listo? Se los dejo para no correrme más.
en el tiempo y no sé si tienen preguntas o algún comentario respecto a esto. O por lo menos si los convenzo. Sí, Brian, yo tengo un comentario. ¿Sí? Sino que creo que el archivo que vos generas se está tratando, por ejemplo, en coordenadas relativas. Por ejemplo, si yo lo quisiera poner en coordenadas absolutas, ¿qué opción le tengo que dar? Porque en las alturas hay una opción que dice, la última que dice absoluto, pero en la otra parte también dice como mantener la herramienta abajo. Digamos, si quiero traer en absolutas, ¿cuál de esas dos tengo que cambiar? Lo que pasa es que la configuración ya no es tan puntual como lo haríamos con el código G así en, pues digamos, en blanco. Si quizás estuviéramos programando, o por lo menos hasta donde yo sé, como si estuviéramos programando línea a línea. Sino que aquí ese paso entre absolutos o relativos lo determina el tipo de operación que estoy generando. Entonces, a veces estoy midiendo alturas en absolutos, a veces estoy modificando las alturas en relativo y depende mucho de la operación que yo seleccione. Entonces, no es como que uno se preocupe directamente ¿soy coordenadas relativas, soy coordenadas absolutas? No, uno está más preocupado en que la trayectoria de la herramienta sí sea la adecuada para generar determinada operación. Pero hasta donde yo identifique, dependiendo de la operación, a veces toma coordenadas absolutas, a veces toma coordenadas relativas para generar digamos, las trayectorias y la operación que estoy haciendo. No sé si es más o menos claro, o si era eso lo que me estabas indicando. No, sí, sino que yo también lo noté porque esta semana, de hecho, yo también estuve como haciendo un trabajito de eso y algunas veces me generaba coordenadas relativas y otras veces absolutas. Entonces, muchas veces como por seguridad, sí es bueno como al menos intentar mantenerlas todas iguales porque tal vez yo en la máquina tengo la pieza agarrada no de una prensa, sino como de unas mordazas o algo extraño que pues, sí puede generar algún tropiezo. Eso, pues yo creo que ahí sí me ganas, cuando ya llega así, ¿no? Tengo que hacer un trabajo y me di cuenta que, bueno, es una recomendación que recogemos del experto. Posiciones de cero, muchachos, depende de la geometría de su pieza. Yo, pues si son discos, siempre los pongo en el centro, y si son placas rectangulares, siempre en alguna esquina, por lo general. Brian, un comentario. Pues ahí, yo sé que eso es solo una simulación, pero siendo realistas, si nosotros hubiéramos mecanizado esa pieza, sobre todo en el mecanizado exterior, hubiera sido peligroso para el operario o no sé, que se dañe la pieza, que pues, porque va todo ese resto de material que saldría, o sea, si se entra y hace el círculo exterior, ya después toda la pieza que queda restante sale volando, por decirlo así. Bueno, uno sí tiene que tener cuidado porque ese paso a un final de corte debería hacerlo muy suave y bajando poquito a poquito para que la pieza que está por debajo, porque debería tener una pieza de respaldo por debajo, pues cuando la herramienta toque la pieza de respaldo que pongo por debajo para no dañar la máquina, ese contacto, ese corte sea suavecito, pues liberó el disco y no pasó nada. Entonces va una pieza de respaldo por debajo. Y incluso si hay pues miren que aquí no importa, pues no dibujamos la prensa, no tenemos, o sea, lo que nosotros sabemos es que vamos a llevar el cero a este punto, pero no estamos dibujando la prensa, no estamos dibujando eso. Eso lo configuramos en la máquina, de hecho para eso es el video. Allá también se muestra cómo se sujetó este material. Pues, obviamente aprovechamos las esquinas para montar unas bridas para sujetar la pieza a la mesa. Aunque por las dimensiones también lo hubiéramos podido montar en la prensa, pero lo montamos en eso. También, Sebas, claro. Pues podríamos no hacerlo pasante. No, Sebastián. Ocampo, me quitaste lo que iba a decir.
yo levanté la mano, pero exactamente eso mismo quería incluir, que muchas veces se mecaniza dejando unas pestañitas de muy poco espesor para que la pieza no quede completamente libre cuando la herramienta está haciendo ese último pasón, sino Sí, que quede sujeta al stock o al remanente del stock solamente con con una pequeña cantidad de material. Y ya el operario simplemente la puede remover. Como en este caso estamos hablando de que es un polietileno, se puede remover, por ejemplo, con un bisturí sin problema. sí, también es correcto. También lo hemos hecho, ¿cierto? Eh, pues justamente así fue el mecanizado de las probetas. Y no sé, no, Brian, e incluso pues se podría hacer de otra forma, ¿no? Supongamos que si nosotros tendríamos la rodaja ya lista, solamente montarla en una copita y así de pronto nos evitamos todos esos fallos. pues haber mecanizado ya el disco, Sí, eh, sí, se podría montar. Pues habría que buscar cómo sujetar el disco, pero ya sujetaríamos el disco sin hacer ese contorno exterior. Seguramente también lo podríamos hacer. Y pues ahí sí garantizamos, de hecho, puede ser que más soporte, ¿cierto? Ya estamos sobre el material en el que vamos a remover material, el material sobre el que vamos a remover más material. Y al final, pues ese desprendimiento, bueno, ahora ese desprendimiento, tal vez. Pero yo creo que la forma más óptima, más rápida sería aprovechando la CNC. Miren lo que implicó hacer ese contorno, pues, en unos segundos. Y no sé si tienen algo más que comentar, muchachos. Aquí hay mucho por explorar. Yo no sé casi nada. Brian, Tenemos por ahí un también experto. otro comentario. Sí, Pero más que todo ya en la hora del código, y pues Andrew me corregirá, que normalmente uno, o al cambiar de herramientas o al final del programa, lo que uno hace es como agregar algunas líneas, que serían el G28, entonces como para, ¿cómo te explico? Para devolverme al home de la máquina, como también para evitar accidentes. sí. Entonces, lo que uno hace es como G28, Z0, que entonces primero me desplazo en Z y muevo en X y en Y, y luego repito la misma línea, pero ahora con X0Z0, pues que la verdad a mí me parece una práctica muy recomendable. Pero yo, o sea, en mi experiencia, Sebastián me corregirá, siempre pasa, no, Sebas, termino el mecanizado y mi pieza va a cero o a un punto cómodo. es que yo creo que eso también va de acuerdo al tipo de máquina y, por ejemplo, sí, visto que, por ejemplo, en donde yo trabajo hay una máquina que se llama Masak y cuando, por ejemplo, el compañero mío que la maneja cambia de herramienta, la herramienta automáticamente tiene que ir a una parte en específico. Sí, Eso es automático, no lo programa en código. En cambio hay otra que yo sí tengo que colocar esos G28X0Y0. Eso yo creo que depende de la máquina o del postprocesador también. sí, ahí nos indica Sebastián que está dentro del postprocesador porque es que el postprocesador, el archivo de configuración para postprocesamiento que tenemos ahí fue, a ver, Sebastián es el fundador de la CNC del laboratorio. O sea, Juan la compró, pero Sebastián es el que la ha hecho operativa y es el que nos ha enseñado a todos. Entonces, él por eso me ayuda con eso, el postprocesador, el archivo de configuración de postprocesamiento que tenemos ahí. No sé si es correcto, Sebastián me dirá, pero él lo configuró para que fuera óptimo también para la máquina, para que incluyera esos aspectos que ustedes están diciendo. Es que esa última parte, Daniel, sería, yo no le indico, como hicimos con las pestañitas, yo no le indico que vaya hasta el fondo, sino que le digo en las alturas que me deje 0.5 milímetros, o sea, que corte de 0.5 milímetros más arribita para que me deje el material.
Brian, yo creo que él sí tiene la opción de dar las pestañas. Bueno, yo no la conozco, pero yo lo hubiera hecho así. Simplemente le dejo una alturita a ese contorno y ya, la altura que yo quiero dejar las pestañas. No la conozco, tendría que entrar a revisar o preguntarle a Sebastián, pero no la conozco yo. Pues uno usa lo más intuitivo, que sería, pues no voy a entrar completamente, sino que voy a dejar el eso, pero si voy a remover incluso un poco más para que las pestañas no sean continuas, para que la pestaña no sea continua, de hecho no sería pestaña, sino un continuo de material, entonces además que sí está la opción. Nos tendrás que explicar, Sebas. Pero muchachos, hay un montón de cosas más y ustedes van a encontrar un montón de variaciones en esta programación, en sus piezas en particular. Ahí es donde vamos a estar acompañados de los que han estado tocando la máquina todo el tiempo, que son Alejandra, Emanuel. Probablemente con Sebastián también podremos contar a raticos para que nos quite dudas. Seguramente podremos también consultar a Luis Alejandro y a Andrew, ¿cierto? Y aprenderemos un poco de un montón de cosas. Esto es todo un universo. ¿Qué era lo fundamental de esta clase? Hacer el vistazo general y tener una referencia que yo creo que por lo menos estamos de acuerdo en que los pasos de preparación del archivo son esos, y resaltar lo importante con las potencialidades de este software de diseño integrado, que mi sueño es que este o uno parecido sea como se haga el trabajo en Taller 2, es que es perfectamente adaptable. Nosotros trabajamos colaborativamente sobre diseño, y sería muy fácil para nosotros simplemente entrar a la pieza que ustedes están entre los cuatro, o el ensamble que ustedes entre los cuatro están desarrollando, y nosotros entrar y directamente hacerle los comentarios ahí, porque les podemos hacer los comentarios, dejarles las notas, hacerles tutoriales, aprovechar todo ese trabajo colaborativo. Soñemos con que arreglen lo de las comas en los planos, y seguramente nos pondremos en la tarea, Juan y yo, de que desde taller 1 podamos aprovechar a Fusion 360. Listo, no sé si hay algún otro comentario. Ya de por sí me aguantaron 2 horas. Bueno, asumo silencio. Les agradezco mucho la atención, el espacio, la oportunidad, ¿cierto? Y cualquier otra duda de que después les pueda surgir y que yo pueda gestionar para que resolvamos, pues me pueden escribir.